Hola mis hermanas, ¿cómo están? Que el Señor las bendiga. Vamos a dar inicio al estudio del día de hoy, continuando con la carta de Pedro. Estamos ya en el capítulo número 2. Hemos avanzado, gracias al Señor. Hemos podido aprender mucho de esta carta y hoy día vamos a continuar viendo qué quiere el Señor decirnos en este día, de qué manera Él quiere animarnos, reconfortarnos, quizás exhortarnos, ¿verdad? Vamos a orar para que el Señor cumpla su propósito en nosotras. Oremos. Señor amado, le damos gracias por este día, gracias porque usted ha sido bueno con nosotras. Sabemos y reconocemos que su bondad nunca ha faltado en nuestra vida. Gracias porque muestra de ello es el que podamos hoy día abrir su palabra libremente, orar, leer, aprender, crecer. Es parte y muestra de su amor, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por la palabra. Le ruego que usted sea dirigiendo todo lo que voy a decir en esta hora para que todo sea de acuerdo a su voluntad. Que usted cumpla su propósito en mi vida, en la vida de mis hermanas, de cada una de ellas. Usted conoce el corazón de cada una, Señor, de nosotras y sabe lo que necesitamos y lo que debemos oír, Señor. Le ruego que usted dirija este tiempo, que aparte de nosotras las distracciones, Señor, y cualquier cosa que impida que su palabra se quede aquí, que usted la quite, Señor, para que su palabra pueda dar fruto en nuestra vida. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ya, mis hermanas, antes de la lectura a este pasaje, a dos versículos que vamos a estudiar el día de hoy, versículos maravillosos para nuestra vida, quiero hacerles pensar cómo las cosas que hacemos demuestran lo que somos. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, en el reino animal, si yo le digo lo que hace, usted puede saber de inmediato de qué animal estoy hablando. Si yo le digo, es un animal que hace hoyos en la tierra, esconde huesos, corren, ladran, se alegran cuando llegan sus amos. ¿De quién estoy hablando? Estoy hablando del perro, ¿verdad? Por lo que hace, usted puede saber quién es, ¿verdad? Si yo le digo en cuanto a los electrodomésticos, por lo que hace, usted puede saber qué es. Si yo le digo es un electrodoméstico que mantiene los alimentos en buen estado, frescos, fríos. ¿De qué estoy hablando? Del refrigerador. Muy bien. Y así pasa también con nosotras, con nuestra vida. Lo que nosotros hacemos debe ser y es un reflejo de lo que somos. Por eso es muy importante, hermanas, dos cosas. Uno, que analicemos y veamos lo que estamos haciendo, si mi actuar, si mis acciones realmente muestran quién soy, lo que soy, o también me pueden hacer pensar esta reflexión en ¿entiendo verdaderamente quién soy? Para poder poner cuidado entonces en lo que debo hacer. Si no sé quién soy, cuál es mi posición, cuál es mi utilidad, lo que haga podría estar alejado de lo que tengo que hacer. Entonces vamos a leer estos versículos del día de hoy porque el Señor hoy día nos quiere mostrar quiénes somos. Y al saber y al darnos cuenta quiénes somos delante del Señor y gracias al Señor, vamos a entender entonces ahora qué es lo que nos corresponde hacer para que reflejemos esto que somos. Vamos a leer entonces el versículo 9 y 10 del capítulo 2. En sus Biblias entonces vamos a buscar Primera de Pedro, que es la carta que estamos estudiando, capítulo 2, versículo 9 y 10. Vamos a dar lectura. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia.
Hermanas, estos dos versículos nos dicen de forma clara y explícita quiénes somos y entonces qué debemos hacer. Primero vamos a recordar que Pedro le está escribiendo a los hermanos que están dispersos viviendo situaciones de aflicción, de sufrimiento, y él les escribe esta carta para animarlos. Y la semana pasada estuvimos aprendiendo los versículos anteriores en donde Pedro termina diciéndole a los hermanos que hay algunas personas para quienes Cristo es de tropiezo y que estas personas viven en desobediencia. ¿Por qué? Porque son personas que no han creído, no han obedecido a la palabra, ¿sí? Y para ellos, Cristo no es lo mismo que para nosotros, ¿sí? Y les dice, ustedes los que creen, ustedes saben y se dan cuenta que Cristo es precioso, pero hay aquellos para quienes no lo es. Y termina el versículo diciéndole que, dice el versículo 8, y piedra de tropiezo, roca que hace caer, eso es Cristo para estas personas, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Termina diciéndole en el versículo 8 Pedro, hay personas para las cuales Cristo es de tropiezo, porque ellos no son hijos del Señor. Y comienza el versículo 9 diciéndole, más vosotros, parte con esta palabra, la palabra aquí más, que es un más sin tilde, que significa pero, es lo mismo que decir pero vosotros, y esta palabra indica que lo que Pedro les va a decir ahora es lo contrario de lo que estuvo diciendo en el versículo 8. En el versículo 8 termina diciendo, hay personas para quienes Cristo es de tropiezo porque ellos son desobedientes. Estos están perdidos. Pero vosotros, por el contrario, a ustedes, les dice, ustedes no son lo mismo. Y aquí viene Pedro con este versículo maravilloso en donde les describe a los hermanos con el propósito de animarlos, les describe, les dice y les recuerda quiénes son. Y hoy, hermano, el Señor quiere recordarte a ti, recordarme a mí, quiénes somos. Dice, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nos vamos a quedar con esta primera parte del versículo 9 que dice, más vosotros sois linaje escogido. La palabra linaje hace referencia a la relación familiar que hoy tenemos nosotras con el Señor. El Señor dice, ustedes son linaje escogido. Linaje tiene que ver con una familia, ¿sí? Con un lazo sanguíneo, ¿sí? Y dice que nosotros somos un linaje escogido. ¿Qué significa esto? ¿Significa que el Señor me eligió por mi familia? No, Él no me eligió a mí por lo que yo era antes, ¿sí? Recordemos que hemos visto ya en los capítulos anteriores, en el capítulo anterior, que nosotros antes estábamos perdidos. Nosotros antes vivíamos en el pecado. El Señor no nos eligió por eso. Él nos eligió para ser de un linaje especial. Él nos sacó de la vida de pecado y nos puso en su familia, hermanas. Ahora nosotras somos llamadas hijas del Señor. ¿Sí? ¿Usted conoce este versículo en el libro de Juan? Le invito a buscarlo. En el libro de Juan, capítulo 1, el versículo 12. ¿Sí? Juan capítulo 1, versículo 12 dice, el versículo 11 del capítulo 1 de Juan dice que a lo suyo vino, Jesús a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Más, dice el versículo 12, la misma palabra, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermana, si tú creíste en el Señor Jesucristo, si tú le recibiste, como dice aquí el versículo 12 del capítulo 1 de Juan, Él te ha hecho su hija. Hoy nosotras somos hijas del Señor y eso es lo que Pedro les está recordando aquí en el versículo 9, en primera de Pedro,
Vosotros sois linaje escogido. Ustedes ahora pertenecen a la familia del Señor. Ustedes fueron adoptados por Él como hijos amados. Y usa esta palabra y les dice a los hermanos, hermanos, ustedes están pasando dificultades, están sufriendo, pero hoy quiero recordarles que ustedes tienen un linaje precioso, porque ustedes son hijos del rey. ¿Sí? En la antigüedad, ser de un linaje especial significaba pertenecer a las familias reales, a las familias de poder, a las familias de los reyes, ¿verdad? Los príncipes, las princesas, en todos los linajes para abajo eh, eran familias y linajes especiales. Y Pedro les dice aquí, ustedes son un linaje escogido, pertenecen a la familia del rey, no de cualquier rey, sino del rey de reyes. Ustedes pertenecen a la familia de Dios. Y no solo eso, les recuerda también y les dice cuál es su posición espiritual. Les dice, ustedes también son real sacerdocio. Hermanas, el pueblo de Israel por mucho tiempo eh, no podía acercarse directamente al Señor, sino que tenía que hacerlo a través de estos hombres establecidos por el Señor, que eran sacerdotes. Y los sacerdotes escuchaban al pueblo y llevaban su clamor, su petición delante de Dios. No era el pueblo directamente, sino un sacerdote. Y el sacerdote era quien podía venir ante el Señor y exponer la causa del pueblo. ¿Sí? Pero hoy les dice Pedro, hoy ustedes son real sacerdocio. Ustedes hoy día no necesitan de un intermediario para llegar ante el trono del Salvador. Ustedes no necesitan de un sacerdote porque ustedes, les dice, son real sacerdocio. Ustedes son sacerdotes delante del rey. Pueden ir. Miren lo que dice la palabra en Hebreos. Porque Pedro se lo está recordando. Le invito a que usted busque por mientras en Hebreos. Pedro les está recordando aquí en su carta quiénes son, porque los hermanos estaban enfrentando tantas dificultades que necesitaban volverse al principio, a dónde está su posición. Mire lo que dice Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, versículo 16. Ya que nosotros somos sacerdotes y no necesitamos que alguien vaya ante Dios en representación nuestra, la palabra nos dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermana, si usted hoy día está pasando alguna dificultad como los hermanos en el tiempo de Pedro, si usted tiene alguna aflicción en su corazón, si usted tiene una lucha allí en su corazón, si está luchando con algún pecado, hermana, hoy Pedro te recuerda, tú no necesitas de un intermediario. Tú eres real sacerdocio. Entonces puedes acercarte confiadamente al trono de la gracia. Puedes tú misma exponerle tu causa al Rey de Reyes. Y como dice Hebreos, acerquémonos confiadamente, con toda libertad y en toda confianza, porque el Señor no nos va a echar fuera. Y podemos ir ante Él tal como estamos. Y Él no nos va a echar fuera. Dice la palabra en hebreo, el versículo que acabamos de leer, para alcanzar misericordia podemos ir ante el trono y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermana, si tú necesitas ayuda hoy, tú puedes ir al trono de la gracia. ¿Por qué? Porque tú no solamente eres una hija del Señor, eres de su familia, eres linaje escogido, sino que también eres real sacerdocio para poder acercarte a Él libremente. ¿Sí? Dice además, somos nación santa, hermanas. Por mucho tiempo el pueblo de Israel
era la única nación que podía tener relación, porque el Señor Dios escogió a este pueblo, a esta nación. De entre todas las naciones escogió a Israel. Y Pedro, siendo un hombre de la nación de Israel, un hombre que se identificaba mucho con su nación, celoso de su nación, entendió que en un momento el Señor extendió su gracia y su misericordia a todos nosotros, que no somos del pueblo de Israel, pero que hoy el Señor nos llama su nación. Él nos hizo nación santa. No nacimos en el pueblo de Israel, pero Él nos hizo su nación por medio de Cristo. ¿Sí? Y Pedro lo entendió así y le dice a los hermanos, ustedes son nación santa. No necesitan ser judíos para pertenecer a la nación del Señor. Esto no quiere decir que todas las promesas que el Señor hizo a su pueblo Israel hayan quedado en el olvido. No, el Señor tiene un trato especial con la nación de Israel y Él va a cumplir sus promesas, así como lo ha hecho en la historia. Hasta ahora Él ha cumplido su palabra para su nación, lo va a seguir haciendo hasta que se cumpla todo lo que Él prometió para su pueblo. Pero Pedro hoy les dice que nosotros, aquellos que hemos creído en Cristo Jesús como nuestro Salvador, también Él nos hizo nación santa. Él hoy nos ve a nosotros a través de Jesús y Él nos ve santos. Y ya habíamos estado aprendiendo antes en el capítulo 1, ¿verdad? En versículo 15 dice, Primera de Pedro 1:15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y Pedro les vuelve a recordar, no olviden la santidad. No olvides que el Señor, cuando te hizo su hija, cuando te abrió las puertas del trono para que puedas entrar directamente porque también eres real sacerdocio, Él también te hizo santa. Perteneces a su nación santa. Por lo tanto, hermanas, hoy día también el Señor quiere recordarnos que debemos vivir en santidad. Esto es lo que somos. Por lo tanto, así debemos conducirnos también. Así como aquel que nos llamó es santo, nosotros también, hermanas, hoy recuerda, en lo que vayas a hacer en el resto de este día, debemos ser santas en toda nuestra manera de vivir. En cada cosa que vayamos a hacer, decisiones que vayamos a tomar, no olvidemos que ante el Señor somos santas. ¿Sí? Y también les dice Pedro, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Si nosotras hoy podemos pertenecer a esta nación santa es porque el Señor nos ganó por precio. Él hizo que nosotras fuéramos su pueblo, pero Él nos adquirió. ¿Qué significa esto? Que Él pagó un precio para que pudiéramos pertenecerle. ¿Sí? Antiguamente, cuando estábamos en el tiempo de las colonizaciones, venían las naciones más potentes, ¿verdad? A las naciones, a las tierras nuevas, y venían a proclamarse los conquistadores de cada pueblo, ¿verdad? Yo voy a tomar este pueblo y este pueblo va a ser mío por la fuerza, porque yo lo voy a tomar. Pero el Señor nos hizo a nosotras su pueblo por un precio. Y no por cualquier precio, por un precio muy alto, precio que también ya Pedro les había recordado en el capítulo 1 que nosotras estuvimos estudiando, capítulo 1, versículo 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, versículo 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ese fue el precio, hermanas. Fuimos rescatadas, fuimos adquiridas, ahora le pertenecemos a Él como pueblo, no por la fuerza, sino por un precio. Y ese precio fue la sangre preciosa de Cristo. Y hoy Pedro les está recordando, hermanos, estos son ustedes. Y hermana, hoy el Señor te recuerda, esto eres tú. Esta es tu posición. Tal vez hoy te levantaste pensando, yo no tengo mucho valor tal vez para la sociedad.
Tal vez yo soy una dueña de casa que ante los ojos de la sociedad no soy bien vista, quizás no aporto económicamente en mi hogar, o tal vez sí, tal vez trabajas, tienes un sueldo y piensas, bueno, esto que yo aporto, la verdad, no es mucho, lo que yo hago en el lugar donde trabajo no es mucho, soy una más entre todas. Pero hermanas, hoy el Señor quiere recordarte, no pienses así, porque tú eres linaje escogido. Tú eres real sacerdocio. Tú eres nación santa, pero por sobre todo, tú eres pueblo adquirido por Dios. Tú eres una mujer por la cual el Señor pagó un alto precio, la sangre de su Hijo. Y el Señor hoy te recuerda quién eres. Esta eres. Y tu mente debe llenarse de la palabra del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante que sepamos quiénes somos? ¿Por qué? Porque tenemos un propósito en esta vida, hermana. Y si no sabemos quiénes somos, no vamos a apuntar a este propósito. Y en el mismo versículo 9, Pedro les dice cuál es el propósito de esta posición que tenemos en el Señor. ¿Somos todo esto para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermana, si hoy el Señor te recuerda quién eres, también quiere recordarte para qué fuiste puesta en esta posición. Para anunciar al mundo la luz del Señor, su luz admirable. Para anunciar sus virtudes, para anunciar su bondad, para anunciar el Evangelio de Cristo, el Evangelio de la salvación. Hermanas, este es tu propósito en la vida, este es mi propósito. Yo puedo dar gloria a mi Señor en este mundo cumpliendo el propósito para el cual fui llamada, que es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Antes estábamos en las tinieblas, vivíamos perdidas en un mundo de pecado, pero fuimos rescatadas de allí por sangre, por precio de sangre, y hoy estamos en su luz, ¿verdad? Debemos andar en luz, ¿verdad? Y también debemos ser luz para este mundo, anunciar al mundo el Evangelio. Hermana, hoy tienes la hermosa oportunidad de cumplir tu propósito. Hoy tienes la oportunidad de proclamar las virtudes del Señor a quienes no le conocen. Piensa en alguien a quien tú puedes presentar el Evangelio en este día. Tal vez piensas, pero yo no puedo ni salir de mi casa. Pero tenemos herramientas, hermanas. Tú puedes mandar un mensaje, puedes hacer una llamada, puedes hacer una videollamada. Hermana, usa las herramientas que el Señor te ha dado para compartir de las virtudes del Señor. Él ya te hizo su hija, tú puedes proclamar sus virtudes. Cuéntale a otros lo que Él ha hecho en tu vida. Cuéntale a otros cómo Él ha sido bueno contigo. Y de esta manera estás, como dice aquí, anunciando sus virtudes. Le invito, hermana, le animo a que en este día, junto con recordar su posición en el Señor, piense también en alguien que hoy no está en esta posición porque está perdida en el pecado, para que puedas tú también anunciar las virtudes del Señor a esa persona. Sé que van a venir más de un nombre a tu cabeza, porque conoces muchas personas que no conocen al Señor todavía, pero piensa en una hoy día. Ora por esta persona. Mándale un mensaje, hazle un llamado y proclama las virtudes del Señor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice Pedro, les recuerda, tenemos mucho que anunciar, porque Él ya hizo una gran obra en nosotros, que fue sacarnos de las tinieblas y llevarnos a su luz admirable. Ahora proclamemos estas virtudes. Y dice, ¿quiénes van a proclamar estas virtudes? Les dice en el versículo 10, vosotros, los que en otro tiempo no erais pueblo, en otro tiempo no tenían un valor para el Señor, en otro tiempo, pero ahora sí, ahora ustedes son pueblo de Dios. Dice, ahora sois pueblo de Dios, vosotros que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Hermanas, en otro tiempo no podíamos ser luz porque estábamos en tinieblas, pero hoy el Señor nos hizo su pueblo. Hoy el Señor
nos ha extendido su misericordia y ahora que ya somos su pueblo, que gozamos de la misericordia del Señor, nosotras podemos proclamar las virtudes de aquel que nos llamó desde las tinieblas a su luz. Hermana, yo le animo. ¿De qué manera, piensa, de qué manera hoy día tú puedes proclamar las virtudes del Señor? ¿De qué manera hoy puedes honrar al Señor por haberte puesto en este linaje escogido, en este real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios? ¿Cómo yo voy a honrar a este Dios en este día? Anunciando sus virtudes. Yo le animo, hermana, a poner en práctica estos versículos. Pedro se las escribió a los hermanos que sin duda estaban viviendo situaciones difíciles y que probablemente vivían escondidos para no ser asesinados. Se tenían que esconder por causa de su fe, pero hoy día Pedro les dijo, debes anunciar las virtudes de aquel que te puso en esta posición. Y hermanas, para terminar, quiero que leamos un salmo. El Salmo capítulo 103, un salmo muy conocido, seguramente usted lo ha leído y si nunca lo ha leído, yo le invito a que terminando el estudio lo pueda leer nuevamente porque ahora vamos a leer algunos versículos solamente. Salmos capítulo 103 dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Hermanas, este Dios es su Dios. Estoy segura que usted se puede traer a la mente cuántos beneficios el Señor ha dado a su vida. Puede traer hoy a su mente cuántas iniquidades Él le está perdonando cada día, cada día. ¿Cuántas dolencias le ha sanado el Señor? Tal vez hoy mismo, tal vez hoy está con una dolencia. Hermana, Él es el que sana nuestras dolencias, el que rescata del hoyo nuestra vida, el que nos corona de favores y misericordias. ¿Qué debemos hacer nosotras? Proclamar a este Dios. Contarle a otros de estas virtudes del Señor, de estas cosas que Él ya hizo en su vida, compártale a otros, para que podamos cumplir el propósito por el cual el Señor nos ha puesto en esta posición tan especial delante de Él. Le invito a orar. Señor amado, le doy las gracias por este tiempo animándonos con su palabra. Gracias por la posición en que nos ha puesto como hijas suyas. Gracias porque nos ha dado un lugar en la vida que nadie podría habernos dado, Señor. Gracias por Cristo, por su sangre derramada que ahora nos hace sus hijas, Señor. Le rogamos que nos ayude para poder cumplir el propósito que usted tiene en nuestra vida, para anunciarle a otros, Señor, sus virtudes, proclamar el Evangelio, Señor, no callar cada vez que usted nos da la oportunidad, Señor, de compartir las misericordias que usted ha hecho en nuestra vida. Gracias, Señor, por este tiempo. Le pido por mis hermanas para que este día ellas puedan vivirlos guiadas por usted, Señor, viviendo en santidad, honrándole, Señor. Y si hay alguna que en este día está con alguna dolencia física, Señor, que usted sea quitándola. Si alguna de ellas está luchando con un pecado, Señor, que también usted le fortalezca para ganar esta batalla, Señor, y también aquellas que están con alguna angustia, alguna tristeza, Señor, que usted sea también su consuelo, su refugio, Señor, pero que en todo lo que hagamos, vivamos en este día, podamos honrar su nombre, Señor. Se lo pido todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, mis hermanas, que el Señor les cuide en este día y les ayude a poner en práctica esta palabra. Nos vemos.